Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Noreste Televisión. Hoy, por problemas de tráfico, nuestro compañero Hilario Esteves Morera, que se sienta siempre a mi derecha, tardará un poco en incorporarse, ya que hay como siempre, o como casi siempre, hay un pequeño caos de tráfico en esta muy noble y muy leal ciudad del Real de Las Palmas de Gran Canaria, así se llama. Pero a mi izquierda está el compañero de tertulia, Teo Mesa, que hoy hemos estado hablando sobre determinados temas que creemos que pueden ser de gran interés para la audiencia y para nosotros también, para así desarrollarlo con mayor énfasis. Uno de ellos, el primero que me gustaría hablar, es el calentamiento global que obliga a cambiar la gestión del agua en España. Permítame que lea que estudios científicos apuntan a una reducción entre el 24 y el 40% de los recursos disponibles. El gobierno plantea una moratoria que impida que crezca el regadío. El 79% del agua consumida fue a parar a la agricultura. Estamos hablando de la España continental. El 16% a abastecimiento humano y el 5,5% a actividades industriales. Y también hay que decirle que llevamos 40 años, 4 decenios, con una lucha permanente entre dos zonas protagonistas que son el Castilla-La Mancha y Levante. Los líos, los trapaces, ni el PSOE, ni el PP, ni el PP y el PSOE han sido capaces de resolverlo. Y a mí me gustaría desarrollar, Teo, el tema de cómo ves tú este calentamiento global, qué políticamente ves tú si se ha hecho algo, y qué podemos aportarle nosotros como sociedad civil, como parte civil que somos, sobre el calentamiento global. Hola, buenas noches. Lógicamente este es un problema que ya viene advirtiendo el IPCC de la ONU, que es un grupo de investigadores que están auspiciados por la propia entidad internacional, en el cual hacen estudios sobre todo las causas del cambio climático en el mundo, en todo el planeta, de tal forma que también la UE, o sea, la Comunidad Europea, ha advertido a España de la cantidad de derroche de agua que hay, sobre todo en la agricultura, cuando aún se está regando a lo que se llama, con lo que se denomina técnicamente manta. Y esto, claro, ya con el calentamiento. Hemos ya sobrepasado el 1,5 grados del calentamiento. O sea, tenemos que ya tomar una decisión muy seria y sobre todo los partidos gobernantes, como decía bien, tanto PSOE como el PP, ya tienen que tomar una decisión, y todo el arco parlamentario nacional, además del regional, el autonómico canario. Nosotros sabemos mucho aquí de este tema porque hemos padecido hasta que se instaló la primera potabilizadora, que fue la primera de España también, por cierto, para desalinizar las aguas del mar. Y esto ha hecho que podamos tener, porque antes los jóvenes no lo saben, pero nosotros teníamos el agua que entraba 1 o 2 veces por semana solamente en los hogares, hasta que, bueno, ya se ha estabilizado debido a la potabilizadora, y esto ha hecho que el agua sea diaria en todos los municipios. Yo me gustaría aclararle esa palabra que Teo ha hablado de regar a manta. Regar a manta significa abrir los canales que lleva el agua, las acequias, como decimos por estas latitudes, que llega a la plantación, se abre e inunda todo. Eso es agua a manta. Eso se hacía aquí hace posiblemente 40 años, cuando la agricultura era menor, cuando habían ciclos de lluvia mayores, cuando el nivel freático no bajaba tanto, y todavía en aquel entonces no teníamos las potabilizadoras. Decirle a Teo, le recuerdo que efectivamente hubo bastantes crisis municipales, y una de ellas fue en la época del alcalde Juan Rodríguez Torreste, cuando hubieron graves problemas de la ciudadanía, porque efectivamente entraba el agua unos meses de semana, cuando entraba, ya no todos los barrios, y eso costó gravísimos problemas, ¿no? Hay algún dato que creo que debe conocer nuestra audiencia, que es entre el 2008 y el 2018, durante 10 años, se ha incrementado en 11,8 el regadío en España. Y claro, esto indudablemente, como dice Morán, que es un director general, dice, en España ha habido una ausencia de planificación. Bueno, lo cierto es que seguimos de mal en peor. En este momento vemos por las noticias
y en los telediarios en el tema del tiempo, pues que no llueve en la península, que ahora hace un tiempo de primavera muy avanzada, y eso conlleva a que no caiga agua, y indudablemente si no cae agua no se llenan los pantanos y no se puede regar, y si encima incrementamos los regadíos, pues peor que peor. Creo que son temas que hay que irlo... y además la obligación de mantener la calidad y la cantidad de las masas de agua, esto es el nivel freático, y esto produce innumerables problemas. Y este artículo, un artículo del País del pasado 22 de marzo, habla de la desalación para suplir el trasvase del Tajo en 2021. Creo que Canarias fue pionera en el mundo y se exportaron a Israel infinidad de técnicas de desalación. Hoy lamentablemente ya no somos líderes en esta ciencia, en esta investigación tan interesante. Indudablemente gracias al agua desalada, hoy la inmensa mayoría de los regadíos en Canarias se hacen y podemos aumentar la agricultura gracias a la desalación de las aguas. Bien, esto fue un tema que nos quedó el otro día a medio en el calentamiento global. No sé si tienes algo del calentamiento global. Bueno, no, añadiendo el tema de las aguas, por ejemplo, en Canarias, que es nuestra autonomía, ahora están pasando una grave crisis de carencia de agua también en La Palma. La Palma no tiene presas, solamente tiene un gran estanque en el cual se unifican todas las aguas, pero claro, carecen de presas como tiene Gran Canaria. Gran Canaria tiene muchas presas. Tenerife creo que tiene también muy pocas presas para mantener todos esos aguas fluviales que proceden, por supuesto, de esas correntías que van a parar a esas presas para contener el agua y reservarla para futuros regadíos, ¿no? Sí, yo creo que eso es un tema también que en su momento lo trataremos, el tema del agua en Canarias, el tema de las presas. Estamos hablando del salto de agua en Chira-Soria. Entonces es un tema que hay que tener más documentación. Sabemos algo, pero lo mejor es profundizar más con más datos en el futuro, y podemos hacer también una tertulia en tiempo presente, pues que nos pueda interesar a todos. Y hay un tema que creo que es muy candente y que nos afecta también a Canarias, en general a Europa, que es el tema del Brexit. Hace unos días en Londres ha habido una manifestación de 1 millón de personas, que es mucho mayor que cuando la guerra de Irak. Y he leído en algunos documentos que tengo aquí que concretamente de algunas partes del mundo y fundamentalmente de España hubieron matrimonios, familias y personas individuales que fueron a Londres a manifestarse, puesto que creen que... No se puede decir que esto es un tema de una locura, pero esto es un tema muy grave, el que Europa se queda sin un país muy importante como la Gran Bretaña, pero Gran Bretaña se queda sin 26 países europeos que son también importantísimos. Me gustaría comentáramos un poco sobre el tema del Brexit y cómo lo ves tú, porque Canarias, y hablaremos después, que es una gran afectada. Indudablemente, el guirigay que han formado, sobre todo los conservadores, toda esa élite inglesa del conservadurismo, ha hecho que esto, con los fake news más otro tipo de mentiras, han hecho que haya ganado en el referéndum el Brexit. El Brexit va a suponer un gran, una gran carencia económica para toda Inglaterra, como también para Europa. Y como tú bien decías, también va a suponer un gran retroceso para toda Canarias. De tal forma que ahora, claro, tanto el Parlamento, que unos están a favor y otros en contra de la salida del Reino Unido, del Reino Unido no, de Gran Bretaña, de Inglaterra, de la Comunidad Europea, pues va a suponer para ellos, pero un gran retroceso económico. Primero, con el turismo, porque incluso ya los propios centros culturales, los museos, ya van a tener que tomar una serie de medidas favorables para que continúe yendo el gran número de turistas que van a visitar los museos, tanto la Tate como la National Gallery, etcétera, porque ya ven que todo esto va a ser un receso en cuanto a visitantes. Y no digamos en lo peor
es el comercio tanto interno de Inglaterra como del propio, de la propia europea, y sobre todo también, repito, con Canarias. Y la gestión aduanera, que esto va a ser también otro retroceso, ir para atrás en cuanto a este Brexit, que para mí ha sido un disparate. Y paralelamente hay que recordar, haciendo un paréntesis, que va a ocurrir también con los nacionalismos, sobre todo con el que tanto nos afecta como es Cataluña. Si se hace o consigue su cacareada independencia, que creo que nunca la van a conseguir, va a ocurrir exactamente igual. Bueno, sí, yo quería apostillar algún dato más, porque en esta manifestación del 1 millón de personas de hace unos días en Londres, que repito que fue mayor que la del tema de la guerra de Irak, pues personas, Jenny y Tim, venían de la Alpujarra Granadina y estuvieron el sábado en Londres, decía, llegamos ayer y nos vamos mañana, pero teníamos que estar aquí para protestar contra el desastre. El Brexit es el triunfo de la ignorancia. Con el Brexit los españoles perdéis un país, como antes comenté, al viajar libremente, pero seguís teniendo otros 26. Nosotros perdemos 27 de golpe. Bueno, yo creo que esto es un tema realmente importante, el que puede ocurrir en la Gran Bretaña, y también he traído unos datos, porque el derecho de los ciudadanos, como estaba antes, de los 27 países se quedan en 26 que están dentro de la comunidad. El tema del Sinn Féin, aquellos famosos Viernes Santo, la guerra de Irlanda del Norte, la frontera, esto es un tema muy importante que tiene ahí la señora May, que por cierto posteriormente hablaremos de ella y de su problema de suministro, que ahí es difícil qué solución le dan. El tema es Gibraltar. Es un tema muy importante, y ya no digamos las empresas. Para ellos sobre todo, para Inglaterra, claro. A ver cómo queda eso con respecto a España. Empresas como el caso de Iberia, se decía que si cuando llegue este momento dejan de volar en Europa, otras compañías como Ryanair, las empresas españolas más afectadas. Yo creo que aquí hay un problema que no sé si tendrá fácil solución, los políticos sabrán, pero lo cierto es que en este momento la señora May ya está al borde de la dimisión, porque hay 11 ministros que no están de acuerdo con su gestión, ¿no? Y bueno, pues que ha sido un fracaso permanente. Lo que también habría que aclarar aquí, el Brexit, ¿por qué viene? Vamos a ver. Si hoy se vuelve a hacer un referéndum en la Gran Bretaña, posiblemente, pero claro, ya hoy no tenía un valor que tener, puesto de que ha caminado unos años y ahora se ve con todo este impresionante caos, catarsis, cómo había que cambiar. Pero tal vez la agricultura en la Gran Bretaña profunda es la que se hartaron de la situación del tema del Brexit. Tengan en cuenta de que ellos se quejaban de que eran los que menos recibían sus pensiones, los que peor eran tratados con este tema. Sí. Y llega un momento que cuando salen partidos xenófobos, tal vez es la palabra, pues eso da lugar a que no quiero estar en Europa, quiero estar en la Gran Bretaña, quiero el Canal de la Mancha por medio, pero claro, no han valorado la gravedad de la situación que tienen. Evidentemente, es que el conjunto de toda la sociedad de la Comunidad Europea son influencias comerciales, de seguridad, aduanera, de todo tipo. Por supuesto, no existen fronteras, sino que todos los habitantes de la comunidad pueden libremente ir de un lugar a otro. Y eso ya no va a suceder, porque si se ponen fronteras, entonces ya hay una disminución de todos esos flujos de habitantes y demás de toda la comunidad. Y sobre todo, de entrada, desde que el Brexit tome fundamento, si deciden al final marcharse, entonces van a haber ya de entrada 300.000 puestos de trabajo menos en Inglaterra. Y en la City va a haber también una desbandada tanto de bancos como de otras empresas que se marchan porque no les interesa ya estar allí por todo lo que y ahora ojeaba este tema,
porque la Banca de Inglaterra ha advertido la falta de acuerdo hundirá la economía británica entre un 4,75 y un 7,75%. Para el 2024, un peor escenario, la libra caería un 25%, el desempleo aumentaría un 7,5%. Creo que los problemas se le van a agudizar a la señora May y a quien le sustituya, que después hablaremos de un posible sustituto, y el tema del bueno, ya prevén, leí hace unos días que me pareció muy catastrofista, que había ya una serie de medidas tomadas, como de autoabastecerse para 3 meses en medicamentos, lo vi... Es que van a haber carencias de medicamentos, claro, y de otros productos de menor... efectivamente, y esto yo creo que, supongo yo, que los políticos y su gente lo habrán valorado, y no sé el resultado que tendrán, pero hablando de esta situación, decirles, permitan, hoy tengo papeles sobre la mesa, que el Sunday Times recientemente hablaba de una conspiración de 11 ministros para forzar la caída de la primera ministra británica, y la premier dimitirá en marzo, o sea que tal vez ya podemos dar casi por hecho que la señora May dimite. Y entre los candidatos a ser primer ministro está David Livingstone, que es un hombre joven, 62 años, que nació en junio del 56, es conseller del condado de Lancaster de 2018, es secretario de Estado de gestión 2017-2018, está casado, tiene 4 hijos. Bueno, ya se empiezan a hablar de datos, la prensa internacional da datos más concretos de quién le puede sustituir, también habla que puede ser el ministro de Asuntos Exteriores, pero al final de todo esto, yo creo que los parlamentarios, el Westminster no ha valorado, creo yo, desde la lejanía, en profundidad, y si lo han valorado, yo creo que a lo mejor el fanatismo, el xenofismo, no les hace reflexionar con pausa, con tranquilidad, con sosiego, porque esto puede ser para ellos una catástrofe y para otros... También, tanto para Europa como para ellos, la propia Inglaterra. En Canarias tendríamos pues problemas muy graves, el turismo, ya vemos cómo ya esto ha coincidido con las compañías aéreas, hay 7 que han quebrado, han desaparecido del plano. Bueno, vamos a vivir todos un final 19 y comienzo 2020 y 2021 realmente complicado. No digo catastrofista, no quiero ser alarmista, pero quiero sí ser realista. Ya vemos los hoteles cómo están bajando precios, cómo están captando. Hace unos días leía que están esperando que el turismo nacional pues les ayude. Bueno, no sé hasta qué punto, claro, hay muchos que iban antes a un determinado hotel, le han subido los precios y se han ido a otro lado y posiblemente no sé si volverán o no. Claro. La realidad es que a mí me gustaría, para dejar este tema ya zanjado, salvo que tú quieras hacer más comentarios sobre el Brexit, ¿crees tú que esto es una cadena de pesimismo, o crees tú que aquí hay mucha realidad del pesimismo que va a haber? No, yo creo que aquí hay una gran mentira de entrada, ¿no? La que realizaron y fundaron todos los xenófobos, bien está decirlo, de los conservadores ingleses, la flema inglesa, estos que todavía tienen ese digamos, don, o que ellos se lo creen que son una clase, una etnia distinta a toda Europa y a todo el mundo. Y lo que sí a mí y que claro, también es verdad que la población desea un nuevo referéndum y no está dispuesto la primera ministra a dárselo, la señora May. Pero ahora el nuevo sustituto de la señora May, ¿seguirá igual o van a seguir las cosas exactamente como están hasta ahora? Porque en Europa ya están cansados. En Bruselas ya dicen, bueno, ¿para qué más reuniones? Porque si vamos a seguir aquí mareando la perdiz, que si no, y llega un momento en que dice, bueno, le vamos a dar de plazo hasta el 22 de abril, porque el 28 son las elecciones. Y si ellos no están presentes, pues ya no se pueden presentar al Parlamento Europeo. Sí, bueno, una sola nota más, decir, creo que antes comentaste algo, que este es un divorcio caótico y que más de 300.000 británicos se quedarán sin empleo desde el momento en que salgan de Europa, y Canarias
será una región española más perjudicada en su exportación agrícola, tomate sobre todo, y se implantarán las barreras aduaneras. Esto es un trabajo de prensa digital que se puede ver perfectamente. Bueno, nos vamos a publicidad y en un momento volveremos en este programa que va hoy realmente interesante y que ya espero que nuestro compañero Hilario Esteves Morera haya llegado de ese problema de tráfico que ha habido hoy en nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De nuevo con ustedes en Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Noroeste Televisión, y como les dije en la primera parte, se incorporaría nuestro compañero y amigo Hilario Esteves Morera. Don Hilario, bienvenido. Gracias, igualmente. ¿Qué le ha pasado, señor Esteves? No, hombre, los pequeños atascos de tráfico que se forman en la circunvalación de nuestra isla cuando queremos salir todos juntos a la misma hora y llegar rápido a los sitios, pues entonces nos atascamos unos con otros y llegamos más tarde. Pero... Bueno, ya está usted aquí, es lo importante. Bien, hay varios temas, como siempre. Hay un tema que creo que afecta, que es la pobreza infantil en España, crónica y hereditaria. Leo porque hay una serie de párrafos que creo que son importantes. En España hay 1.400.000 menores que viven en situación de pobreza severa y 2.200.000 en riesgo de pobreza. Total, 3.600.000 personas. El aumento constante de la desigualdad lo ha convertido en un tema hereditario. 1 de cada 3 menores que, aunque no viven encerrados, tampoco salen mucho. Hijos que ven o intuyen el sufrimiento de sus padres, con los recibos amontonados en la mesa y la nevera casi siempre vacía. El frío se ha instalado en las casas, como la vergüenza, esa vergüenza que lo arrebata todo. Este es un tema complicado de tocar, difícil. Me gustaría saber la opinión de ustedes, pero yo me adelanto a una pregunta. Yo no he visto en los programas electorales, los pocos que he visto hasta ahora, no sé si ustedes han visto algo, que toca el tema de la pobreza, de la miseria, de estos 3.600.000 niños que están como están sus familias, que cada vez se ve más personas, lamentablemente, abriendo contenedores, y más contenedores que están cerca de la gran superficie de los supermercados, para coger productos, para poder comer. Hombre, esa noticia dada así es bastante impactante. Ahora, lo que sí hay, esos millones de niños en estado de pobreza, quiere decir que hay un 50 o ese mismo número de familias que están en la pobreza.
porque no creo que los niños estén solos por ahí moviéndose en la calle, aunque sabemos que los hay. Hay que aclarar que es la familia en sí la que está en pobreza y como consecuencia, porque da la sensación, de visto el informe, de visto los datos y el informe, que los niños se han marchado de su casa y están viviendo solos por ahí. Esa es la sensación que dice. Hablas de niños, son familias que están pobres, son familias que no le pueden prestar la atención a los hijos que quisieran, ni alimentarlos como quisieran, porque no tienen medios. Pero en sí, la pobreza no es del niño, la pobreza es familiar, la familia es la que está pobre y la que no tiene medios. Yo creo que es fácil, la solución podría ser fácil. El problema es que estamos en un país en el cual no se enfrentan ni se afrontan a los problemas graves que tiene la sociedad para ir buscándole, para corregirlo. Aquí todo el mundo habla de macroeconomía, de hacer cosas en plan impresionante y no hacer pequeñas cosas que son las que harían que esa pobreza que se está deslumbrando a su vez empezara a corregirse en tanto cuanto pusiéramos o diéramos facilidades a esta gente pobre para que se incorporaran o tuvieran posibilidades de acceder a nada más que con lo que haya abandonado de la agricultura, que ni siquiera lo recogen porque al agricultor no le pagan por llevarlo. Si fuéramos capaces las instituciones de coordinar eso con los pobres y llevarlos al campo a recoger para si pueden vender algo, venderlo y si no al menos para comer, la pobreza se intentaría un poco, empezaría a corregirse. Pero no se ve en el ámbito de, vuelvo a decirlo claramente, de los que mal viven de la política según dicen ellos. Todavía no he oído decir a ningún político que vive bien de la política. Y posiblemente el que viva mal de la política es lo que implica que la sociedad esté mal. Porque parece ser que ellos no están bien pagos, y como no están bien pagos, pues al vivir mal, pues todo el mundo tiene que vivir mal. Y yo creo que esto hay que corregirlo, que cobren bien, pero que atiendan bien, que hagan política, no que vivan de la política. Desgraciadamente, yo creo que estamos en un país en el cual, vamos a ponerlo en el 98% de la gente que está en política, está por vivir de algo, está por vivir de la política, no por hacer política. Y así no se va a ninguna parte, porque no están haciendo política, están viviendo de la política. Tiene usted la noticia que daba por ahí un periódico diciendo que nuestro gobierno de Canarias quiere poner aquí para incineradoras para la basura, porque hay una subvención de 150 millones para hacerlo. Cuando Europa está diciendo que no es conveniente hacerlo, porque afecta y daña mucho al medio ambiente, aquí, como hay subvenciones, lo hacemos. Pero Europa... En vez de educar, en vez de preparar a la ciudadanía para que hagamos una selección de la basura, y en vez de tener, que ya hubo medios, se ha gastado dinero para tener maquinaria para esa basura transformarla o destruirla. El compost. El compost lo puede hacer cada uno en su casa. Así de claro. Pero hay otra basura que no acepta compost, que es la que entre todos debíamos con una buena formación y una buena educación, y utilizar los medios de comunicación públicos para formar, no para estar con chabacanadas como la privada, pues iríamos a alguna parte, pero tal y como están, esta gente no van a arreglar el problema. Y usted no espere ver nada de eso en los programas. Los programas no hay programas políticos. Hay un cachondeo en los medios de comunicación diciéndose lo mismo que se dice en el Congreso. Tú más que yo y yo menos que tú. Y la culpa es tuya y no es mía. Y yo voy a hacer esto. Pero no me cuentes batallas. ¿Con qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Si ni siquiera sabes en el estado en que te vas a encontrar las cuentas cuando llegas. Porque la mitad de las veces estás en el Congreso, en el Parlamento, o estás en el Cabildo de los Ayuntamientos y no pones atención al estado de las cuentas cuando te las dan. Teo. Sé que es difícil, pero creo que esto había que sacarlo. Ciertamente esto es un problema que no viene de ahora, es un problema que yo en la edad que tengo siempre lo he visto, que hay pobreza infantil y que son generalmente los más perjudicados de la sociedad. Precisamente por eso, porque el niño, el menor, el infante, es una persona débil, una persona que no puede solventar sus problemas de carencias que padece, de alimentación, de escolaridad, etcétera. No, de escolaridad me refiero en cuanto a que no tiene los recursos económicos para comprar el material escolar que debe tener, ¿no? No puede ir a excursiones porque no puede vestir dignamente, etcétera.
Pero lo grave es que en el siglo XXI, en los comienzos del siglo XXI, aún sigamos con este problema. En una España que es la cuarta, ahora si se marcha Inglaterra, la cuarta economía de Europa. Por tanto, es que, como dice Hilario, es incomprensible que aún existan este tipo de graves problemas en la falta de alimentación, la pobreza y la exclusión social de estos niños, porque van a ser carne de cañón para una futura delincuencia, porque van a estar toda su vida dependiendo de esa pobreza que se hace hereditaria, que se hace ya perenne en su vida, de tal forma que, como bien decía este artículo, lo van a continuar hasta el final de sus días, porque como han visto esa, digamos, entre comillas, cultura, dentro de su rol familiar, ellos lo van a continuar y demás. Pero claro, el grave problema está, primero, en la política. No hay políticos que solucionen este grave problema, máxime con el neoliberalismo que nos están implantando. Desde que llegó el PP al gobierno, y también el PSOE, también lo practica el PSOE, hace esa política antisocial, antidemocrática, y porque no va en favor de la Constitución, de lo que es el concepto, lo que son los principios de la Constitución, de tener trabajo, de tener educación, porque si no existe esa economía, esa ordenación de toda esa economía, por supuesto que va en detrimento de esa democracia, como digo. Pero la raíz de todo ello está, claro, en la carencia, en la falta de trabajo. Si no hay trabajo, el problema familiar, como bien dice Hilario, está en el seno familiar. El seno familiar no puede, si no tienes trabajo, porque hay muchas familias. No sé si son 1.800 familias que no entran un euro, un céntimo a sus hogares. Entonces, esto depende de la limosna, de Cáritas, de otras instituciones oficiales o privadas que les apoyan para que puedan subsistir, simplemente subsistir, porque la vida para ellos no tiene ningún futuro, no tiene ningún rango de tener una calidad de vida, ni mucho menos. Y máximo, repito, en la pobreza infantil y la exclusión social, porque esos niños, al no tener ni calzado, ni vestimenta, ni poder asistir a espectáculos de ningún tipo, ya son marginados sociales, ya no pertenecen al sistema. El sistema los ningunea, el sistema los aparta. Y ellos también se consideran... Y lo señala encima, que es lo peor. Y lo señala, que es lo peor. Claro. Entonces ya se consideran ellos, pues, entes, digamos, zombies de la vida, ¿no? Y es lamentable que esto ocurra en nuestro país, ¿no? No, y es una pena, porque a lo mejor en esos pobres hay mentes privilegiadas, pero como la pobreza les va conduciendo acaban hasta perdiendo la mente. Fíjate, yo estaba pensando ahora en una cifra que nombramos aquí el otro día, que los dos cabildos de esta autonomía en medio del Atlántico quieren poner en marcha los 4.000 millones de euros que quieren gastar en los trenes. En los trenes cuando lo podemos hacer con unas guaguas estupendas y mucho mejor y mucho más barato, y el resto dedicarlo a combatir esa pobreza en Canarias. Ya tienen unos cuantos miles de millones para combatir y eliminarla. Pero es que no, es que estamos haciendo... Aquí cada animal humano, cuando está en una institución, quiere dejar la pata... Perpetuar. No, dejar la pata de que pasó, la pata metida de que pasó por allí. No la huella, sino una pata metida de que pasó por allí, porque la mitad de las cosas las hacen mal. Quiero dar algunos datos más y después hablamos del tema de incinerar, que es un tema también que me gustaría sacar, que Hilario sacó en su segunda parte. El abandono escolar, que entre las familias pobres es 25%, mayor que a nivel socioeconómico Appear Save the Children, que es una asociación. Con el frío los niños también enferman más y volvemos a los números. El 29,5% es de absentismo escolar. Son datos también de Cruz Roja. La pobreza, como dije antes, es crónica y la pobreza infantil es un tema de estructura. Acaba este artículo, que es que creo que
hay un dato que a mí lo he subrayado y lo he marcado porque me ha sorprendido. Dice, el último informe de Oxfam recuerda que en España la pobreza aumentó durante la crisis 4 veces más que lo que se redució con la recuperación. Aumentó 4 veces más con la crisis que cuando había economía fluida. Si no se reducen los actuales niveles de equidad, la OCDE estima, fíjense usted lo que voy a decir, España se necesitan 120 años. 4 generaciones para que una familia que sea del 10% más pobre alcance los ingresos medios. Pero es normal, Manuel, porque se ha desestructurado la familia. Pero una vez que la familia es pobre, la familia se estructura. Y cada uno, la madre corre por un lado, el padre corre por otro, un poco intentando a ver si consiguen alguna solución para solventar el problema de la familia, el de los hijos. Y los hijos, pues al verse solos, no van a clase, intentan también buscar alternativas para subsistir o para tener algo que le falta y que ven que los demás lo tienen, porque tampoco educamos a la gente para decir, ya lo tendrás, no tienes por qué tener, no tenemos que estar clonados todos con los mismos objetos, con las mismas cosas, cada uno en la medida de sus posibilidades que tenga aquello que le solucione el problema, pero esta gente no va a poder ni tener solucionado el problema más mínimo, porque no tiene nada, y los padres no van a conseguir nada, porque los aislamos, vivimos en una sociedad perversa, el consumismo de esta sociedad está destrozando todo lo que no sea consumir. Bien, yo creo que este tema tenemos que darle alguna otra vuelta más y ahora cara a las elecciones debemos de ver si conseguimos que algún programa político sea más sensible contra esto y aporte cómo se soluciona. Hay dado una solución, estaremos de acuerdo con él. Políticamente será correcta y incorrecta el tema de los trenes. Yo creo que hay muchas fórmulas también. Pero a mí... También tiene el anillo de la carretera de Tenerife, que están esperando que ahora, cuando saquen a concurso público la adjudicación de la obra, baje 60 millones de euros. Y un instante, porque el regidor ya ha salido, me ha hecho señas, no quiero que me tire las orejas, que después se me ponen calentitas y rojas. Antes hablaba usted del tema de los 60 millones que hay, 120 millones en Europa para hacer las incineraciones de 150. Pero yo pregunto, ¿cómo Europa, si prohíbe, da dinero? Rápidamente, porque tenemos que irnos... Vamos a ver, hay unos fondos que están destinados a ese tema, y hasta que no aluren esos presupuestos están los fondos. Ahora, como los presupuestos de Europa son de 5 en 5 años, pues hasta que no llegue el quinquenio, que vence el quinquenio, esa partida presupuestaria está ahí. Pues los parlamentarios europeos tendrán que tomar decisiones. Si está prohibida, pues ese dinero pues habrá que hacer una reforma, habrá que hacer algo y no emplearlo para eso, porque indudablemente incinerar va a tener infinidad de problemas con respecto a esos gases que salen. Ahí está el detalle, ahí está. Que tienen que demostrar que eso no va a polucionar el medio ambiente ni demás. Por lo tanto, tienen que verificar que sí, aceptamos el presupuesto. Vamos a hacer este proyecto de tal forma que no va a incidir negativamente en el medio ambiente. Fíjate que el argumento que lo utilizado es por el transporte, por la distancia, y que aquí, en vez de decir, es que encima somos muy sensibles como archipiélago, tampoco podemos hacer aquí la incineración. En un momento nos vamos y volveremos en un momentito ya en la última parte de Tiempo Presente, y de nuevo esperemos que el último punto que vamos a tratar es lo anticipo ya, la brecha entre ricos y pobres se agranda en las ciudades de España. Volvemos rápidamente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. De nuevo con ustedes en la última parte del programa Tiempo Presente que produce TAK Televisión Online y Noreste Televisión. Como les decía al comienzo, prácticamente el último penúltimo tema que tenemos para tratar es la brecha entre ricos y pobres se agranda en la ciudad de España. Bueno, es un trabajo que hace comparativas entre rentas medias que imperan en los barrios obreros y en los barrios más privilegiados de España, las rentas altas. También dice esto de un tema del periódico económico Expansión, que los datos revelan que los municipios y barrios de las clases altas se enriquecen el doble que las zonas pobres de España y que prácticamente está dividido, que el eje geográfico va de norte a sur y del centro a la periferia. Yo creo que es cierto, es tan grave como los temas que hemos tocado antes de la pobreza y que cada vez es mayor la brecha que existe entre situaciones de personas adineradas, ricas y personas realmente con pobreza, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esto? Voy a empezar esta vez por el amigo Teo. Bueno, lógicamente esto tiene una conexión, un paralelismo, digamos, o una convergencia con lo que es el tema anterior de la pobreza infantil. Simplemente, lo que pasa es que hay que preguntarse, desde el año 2008, que empezó esta, como yo denomino, crisis de diseño, porque esto fue impuesto por los economistas mundiales y demás, ¿cómo es posible que hayan una serie de personas que hayan sido más ricos con la crisis, mientras que por contra, otras han sido más pobres aún con la crisis y no sabemos a dónde acaba este túnel, dónde tendrá su luz, porque aún continúa con el mismo tema, la misma penuria, la misma desgracia de los menos afortunados en la vida, que no sacan la cabeza de esa pobreza tan doliente que tienen. Y es incomprensible que en una crisis que hemos padecido todos, hayan gentes que se han adinerado mucho más que si hubiese sido un estatus, digamos, como anteriormente habíamos vivido en esa cantidad de dinero que podíamos gastar, la España boyante. Quizás la España boyante... España va bien. Sí, la España va bien, pero todo eran hipotecas a Alemania, hipotecas a otros países, que claro, prestaban sus dineros y teníamos que devolvérselo. Y ahí empezó todo el trauma de la crisis, ¿no? ¿Recuerda usted aquello, España va bien, señor Esteves? Yo nunca he dicho que España va bien. No, usted no lo ha dicho, pero algún político ni lo voy a decir porque la verdad, hay gente por ahí que lo dice, incluso un amigo suyo, un tal Ansar que usted tanto quiere y adora, que recientemente estuvo por aquí presentando un libro que me ha hecho gracia al título del libro. Señor Esteves. El futuro es hoy. Es decir, que eso es algo que quiere decir que no hay futuro. Aclare, matice eso, por favor. Paradójico, ¿no? Es que si el futuro es hoy, hoy se acaba. ¿Y mañana? No hay futuro. No hay nada que hacer mañana. Y claro, eso quiere decir que para que haya futuro hay que votar al PP. Con lo cual, que me perdone ese señor, pero si mira hacia atrás y ve lo que hizo él, lo que hizo su compañero un tal Rajoy, España podría haber tenido otro futuro. También los del PSOE también han hecho muchas cosas, no son santos que hemos dicho que han pasado de puntillas, no, han hecho también la suya, pero no se puede seguir hablando así, y más cuando se ha colaborado y se ha contribuido a que esa brecha crezca en España de forma acentuada. Usted todavía se recuerda de aquellos famosos viernes de tristeza del señor Rajoy, cuando cada viernes... Eran los viernes de Dolores. De Dolores, ¿se acuerda usted? Yo digo de tristeza,
porque la no daban señora- dolores, la señora Cospedal. se quedaba uno triste, se quedaba uno mal. Ahora hay otros viernes. No, ahora son otros viernes, son viernes otro tipo. Pero a mí me hacía gracia porque luego veíamos cada año que las empresas, las grandes empresas, tenían más beneficios. Entonces no entendía yo el tema, es decir, ¿cómo es que usted me está haciendo recortes y esas empresas a las que tendría que sí que hacerle recortes están ganando más? La banca, las centrales eléctricas, las otras, empezabas a ver y te asustaba. Y claro, eso nos lleva a que esa brecha se haya producido porque el dinero lo controlan 100, 200 personas a nivel mundial. Es la globalización, las empresas están controladas por unas cuantas más, vamos a ponerle que todas las empresas que estén por mil, mira en España mismo los consejos de administraciones, hay personas que están en consejos de administraciones de 3 o 4 empresas, de las grandes empresas, no de las pequeñas, Entonces, claro, los grandes, ellos buscan para ellos, los gobiernos apoyan a los grandes y los nuevos ricos que han surgido, la mayoría proceden de la política. No son ricos de herencia, ni son ricos que han ganado fortunas trabajando, sino las han ganado de otra forma. Usted antes comentábamos de la crisis que tuvimos en el 2008. El dinero no salió, no le pegaron fuego ni nada, se puso en otras manos, cambió de mano. Se le quitó a los pobres, nos empobrecieron más y ellos distribuyeron un poco entre aquellos que le ayudaron a empobrecernos y ellos tienen más riqueza. Y había una anécdota que casi siempre cuento de alguien que nunca me gustó y luché en contra de él y lo critiqué mucho, que se llamó Francisco Franco. Fue el único animal que se preocupó, animal humano, perdón, no lo digo, de tener en España, era tal el pánico que le tenía al comunismo, que se preocupó de tener una clase media bastante acomodada y fuerte. ¿Le puedo hacer un paréntesis? Y una clase, si quiere vamos a llamarle pobre, que no fuera tan pobre, que tuviera un cierto bienestar para que el comunismo no pudiera entrar en ella, no tuviera por dónde entrar. Y hoy los descendientes de él, que son la mayoría de los que nos han gobernado de aquí para atrás, son todos descendientes del franquismo, aunque digan que son del PSOE, no, se han criado en la única escuela que había, que era del franquismo, la del movimiento y las otras que habían por ahí. Entonces, no han sido capaces de imitarle en esto de combatir la pobreza. Hablan de la sociedad del bienestar, pero es que la sociedad del bienestar cada vez es para menos gente. Porque si la sociedad del bienestar funcionara, aunque al pobre le costara un poquito, no podría haber tanta brecha como la que hay entre ricos y pobres, ni podría incrementarse enormemente. Cuando crecen 10 ricos, hay 100.000 pobres. Eso es una locura. Al menos que crezcan un rico y que hayan 10 pobres. El general Franco, hay una verdad que decía, para que el comunismo no entre en España, hay que tener una clase media pudiente, decía el general Franco. A mí me gustaría también hacer una reflexión, ya que en breve vamos a acabar este tiempo presente de hoy. ¿Qué soluciones puede tener esta brecha inmensa y cada vez se multiplica más entre los ricos y los pobres? Porque realmente, a lo mejor voy a decir una cosa un poco fuerte, discúlpenme, es que... Pero don Manuel lo tiene claro, no piense mucho. Las revoluciones, los problemas empiezan por ahí, porque cada vez la gente se encuentra más afectada. Los datos que di antes, el 25%, cuántas neveras hay vacías, cuánta gente no va a Cáritas o a comedores de órdenes religiosas. No le dé mucha vuelta, es sencillo. No le dé mucha vuelta. A mí realmente... Con que se repartan, con que la empresa reparta beneficios. Es decir, hay un tema que es curioso. Todo el mundo piensa, el capital no produce dinero solo, y ahora que los intereses están por los suelos, menos. Lo que produce dinero es la utilidad del capital mediante un trabajo que realizan unas personas. La utilidad del capital con ese trabajo que se realizan esas personas. Si ese señor que pone el dinero, en vez de llevarse el 80% de lo que gana para su casa, se llevara el 40% y repartiera ese otro 40% con todos esos empleados que tiene, él ganaría un poco más, porque los empleados trabajarían más, se sentirían más partícipes de la empresa y tendríamos menos pobres, porque le llevarían no solo su salario limpio, sino llevarían el salario y otros estímulos que le han dado por lo que produce. En España,
Con eso de que ya no existe la industria, no hay nada como de los siglos pasados, el 18 y el 19, en el cual el obrero se movía en temas industriales, ahora ya eso no existe. No distribuimos beneficios nunca. Esa lucha que hubo por ser partícipe de los beneficios de la empresa ya ha desaparecido. Y lo que decía antes de la sociedad del bienestar, no la han sabido vender bien. Todo aquello que no nos cuesta, lo tratamos mal. Y fíjese usted hasta dónde llega el extremo, que hasta los que malviven de la política, perdóneme que lo siga repitiendo, no controlan, no tienen en cuenta el gasto del dinero público. Muchas veces lo despilfarran, lo malgastan o lo gastan en cosas que no son necesarias gastarlo. Mientras que la educación, la sanidad y todas estas cosas, cada día peor. Ya están diciendo ya claramente que al ritmo que va la sanidad pública, acabará en menos de 10 años en manos del privado. Porque está enriqueciendo la sanidad privada cada vez a pasos agigantados. Y no puede ser porque el coste de un enfermo es el mismo para la pública que para la privada. ¿Qué es lo que sucede? Que esos muchachos que malviven de la política no gestionan bien lo público, no saben gestionar. Y de hecho, la experiencia más desagradable que ha habido en España ha sido con las cajas de ahorro. La mala gestión que se han hecho en las autonomías de esa obra social que se llamó cajas de ahorro, que tuvo en todas las regiones españolas una labor bestial con las familias modestas y pobres, se la cargaron los políticos. Ciertamente. Pero también hay que añadir a eso la reforma laboral que hizo el PP. El PP hizo una reforma laboral que era en favor total y absoluto del empresario. El trabajador solamente cogía, no había beneficios hilarios. Tengo una pregunta con maldad. Sí. ¿Tú crees que el PP alguna vez va a hacer algo en beneficio de los trabajadores? Evidentemente que no. No, es para que la gente se lo aclare ahora que están las elecciones a la puerta. El partido que está en favor y en beneficio de la clase alta, simplemente, y de las tradiciones, y sobre todo de la Iglesia. Ellos su programa es ese. Y del resto, el bienestar social de la gran mayoría les trae sin cuidado. Pero para eso tienen las televisiones, tienen el fútbol, tienen todo lo que sea distraer y adormecer a las masas. Para eso sí que se preocupan. Con el carnaval, por ejemplo, que es otra forma de adormecer a las masas. Y la permisividad que hay también con las drogas, tanto alcoholes como hierbas, ¿no? Para que también no piensen, no respiren, no molesten y que sigan las clases altas enriqueciéndose y viviendo de una forma distinta, ¿no? Y hay otra, que es cada vez tenemos menos libertad, pero tenemos más libertinaje, que también lo permiten los gobernantes porque les interesa ese libertinaje para decir que hay libertad. Eso no es libertad. Esto, queridos compañeros, ¿ustedes ven solución a esto? Montones. Darle participación a la ciudadanía. Pero es que, vamos, es fácil. Participación en la ciudadanía lo entiendo, participación en el tema de la empresa. Vivimos en una sociedad capitalista y entonces tú eres empresario y tú tendrás los criterios que tienes que tener. Si los convenios colectivos te exigen... Para eso están los gobiernos, para evitar que yo como empresario quiera todo el beneficio para mí y para decir, mire, usted no quiere repartir beneficios, pues usted desde que tiene un beneficio que pasa del 40%, en vez de pagar 20 de impuestos, paga 60. Mire, don Manuel, hemos tenido la RIF en Canarias, con miles de millones de... ¿Ha ayudado en algo la RIF a evitar que haya paro, por ejemplo, en el sector turístico, que es el que más beneficio ha generado, o en el sector industrial, donde aparte de tener RIF, también tiene el AYEN, ese impuesto que le graban a los productos que vienen de fuera para beneficiar a la industria canaria? ¿Usted ha visto que se haya beneficiado? Y estamos hablando de recaudaciones de unos cuantos cientos de millones. Y no se ve. Con lo cual, vuelvo otra vez a decir lo mismo, estamos en manos de mediocres que han desprestigiado lo que... Antes la política era un arte, se hablaba como el arte, no sé si era el sexto o el séptimo arte. Pues eso ha pasado a ser basura. Ya la política no es el arte de gobernar, ahora es el arte de desgobernar. Pero Teo, ¿cómo acabamos hoy el tiempo presente? Me gustaría un mensaje, Hilario...
Da un mensaje realmente muy duro. Me gustaría a ver si su mensaje no es tan crítico como el del señor Esteve, o es crítico como el señor Esteve, y es la realidad. Bueno, exactamente, la realidad es esa, y en este barco en el cual estamos todos, los principios o la gobernanza tiene que partir con unos principios mucho más beneficiosos para la gran mayoría. Y no, como bien dice Hilario, es que a la política ha llegado mucho inepto, mucho aprovechado. Y por supuesto, mientras ellos gobiernen, como por ejemplo ocurre aquí también en Canarias, que hay un presidente de la autonomía que tenía que haber dimitido por estar imputado en una prevaricación, y sin embargo él tan feliz y tan normal, ¿no? ¿Usted se acuerda de aquella frase de la mujer del César? No solo tiene que ser honesta y honrada, sino también aparentarlo. Bueno, con estas dos frases lapidarias del señor Esteve y de don Teo Mesa, nos despedimos por esta noche. Gracias por estar atentos a Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Nuestra Televisión. Muy buenas noches y muchas gracias por su audiencia.